Muy buena noche, queridos amigos del mundo. Un programa más desde la Cámara Internacional de Gestión Empresarial, CIGE Entre Amigos. Esta noche vamos a abordar un tema muy importante, pensando siempre en contribuir en vuestro proceso de crecimiento a nivel personal, a nivel empresarial, emprendimiento, liderazgo y todo lo que involucra tener conocimiento específico para que no se quede solo en literatura, sino una aplicación específica y tener resultados extraordinarios en nuestra vida. ¿Y cómo poder tener resultados extraordinarios en nuestra vida si no cuidamos de nuestra salud? Si hablamos de liderazgo, tendríamos que entender que el primer principio de liderazgo vendría a ser el self-leadership. ¿Qué significa esto? Mi autoliderazgo. Si no autolidero mi vida, no gestiono mis priorizaciones, no tengo un orden específico para generar una visión, una dirección y luego metas, objetivos. Y dentro de estas priorizaciones, dentro de este orden, el cuidado de mi salud emocional, el cuidado de mi salud mental, recuerden, queridos amigos, perdemos el cerebro y nos perdemos a nosotros mismos. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo que está relacionado con esto, que es el liderazgo transformacional, ¿ok? En la prevención del síndrome del burnout. ¿Qué es el burnout? El síndrome de quemado, el desgaste profesional. Esto implica un ámbito que vamos a profundizar ahora, implica unos síntomas que también vamos a conocerlos ahora, y si nos vamos identificando con ello, pues también habrán recursos para prevenir, detener y solucionar. Para este maravilloso tema, tengo de invitado a un doctor médico a quien admiro muchísimo, que es el doctor Eduardo Cubero Muñoz. Admiro y quiero mucho. Es médico, máster en Administración de Servicios de Salud, doctor, diplomado en Inteligencia Emocional, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, conferencista, escritor, director del programa Cambio Positivo, colaborador del programa Cambiando el Mundo por Personas con Discapacidad, miembro de la Organización Mundial de la Familia, representante en Costa Rica de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras. Querido Eduardo, muy buenas noches, bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias, Laura. Un placer estar presente el día de hoy en esta tertulia. Así prefiero verlo como una especie de tertulia donde podamos conversar y discutir temas importantísimos en el desarrollo de liderazgo, en el desarrollo empresarial, en el desarrollo personal. Para mí es un honor participar en esta faceta dentro de mis experiencias. Como bien sabes, además de ser médico, soy máster en Administración de Servicios de Salud. Eso me da un enfoque mucho más amplio de lo que significa el manejo de personal, las relaciones dentro de una empresa y la parte de liderazgo. He tenido la experiencia muchísimas veces de poder ser parte operativo y parte dirigencial. Entonces, puedo decir que tengo la experiencia de ambas caras que se ven dentro de una empresa. El síndrome de burnout se ha convertido en un flagelo realmente en nuestra sociedad, en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque estamos tan obsesionados en la productividad, estamos tan obsesionados en alcanzar las metas que muchas veces olvidamos el insumo más importante que tenemos en una institución, en una organización, que son las personas. Y hemos crecido
los que nos ha tocado la parte directiva, bajo el concepto de que el cliente siempre tiene la razón. Y entonces, basamos en el concepto también de que necesitamos tener la mayor productividad posible, que tenemos que cumplir con metas establecidas y que no podemos dejar eso atrás. Hemos crecido con la idea de que no es posible que alguno de esos empleados pueda tener un espacio de ocio dentro del horario de trabajo, porque es pérdida de productividad. Y lo veo frecuentemente en la consulta médica, por ejemplo, a la que yo me dedico, donde nosotros nos exigen cierta cantidad de pacientes, 32 pacientes en 8 horas, un promedio de 15 minutos por paciente, y verlos integralmente. Y si faltase algún paciente, hay que buscar cómo reponerlo, como si fuera mercadería. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca esto? Pues, y provoca un estrés gigantesco en las personas, tanto en los funcionarios como en los profesionales. Funcionarios me refiero a personales de redes, de enfermería, etc. Y profesionales a la parte médica. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y eso sucede no solo en las partes institucionales, perdón, sucede en todas nuestras organizaciones. Nos hemos obsesionado tanto con esa parte de que mientras más ocupado, ni siquiera es enfocado, es ocupado esté nuestro empleado, que no tenga ningún tiempo ni siquiera para las necesidades básicas, ya sea ir al baño o la comida, y eso sucede mucho en fábricas. Mientras más ocupado esté, tenemos la opción de que va a ser mejor la productividad. Hay una frase, y quiero dejarla aquí en el aire para que la vayamos desarrollando poco a poco durante esta charla, que la dice Richard Branson. Lo importante no son tus clientes, lo importante es tu personal. Cuida a tu gente y ellos cuidarán a tus clientes. Ese es el nuevo concepto bajo el cual necesitamos empezar a desarrollar nuestras estructuras empresariales, profesionales de toda índole. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja contigo necesita estar sana, necesita estar dentro de un ámbito de paz y tranquilidad. Y necesita sus espacios también para disminuir el estrés. ¿Qué sucede con el síndrome del quemado o el burnout? El síndrome del quemado o el burnout es aquel proceso que desarrollamos nosotros cuando estamos sometidos a una cantidad de estrés persistente, constante. Cuando nos dicen que necesitamos alcanzar tal meta de productividad, porque de lo contrario habrán consecuencias. Que pueden ser económicas, incluso hasta puede ser el despido. Y eso me sucede con muchos pacientes también. Pacientes que se dedican a las ventas y que actualmente les dicen que tienen que alcanzar una meta específica y al no poder alcanzarla por la situación económica mundial que ya todos conocemos, se ven enfrentados a la disyuntiva de qué va a pasar. Algunos renuncian, buscando una mejor perspectiva. Otros simplemente se enferman. Les decía que el mantener esos niveles de estrés constantes alteran todo nuestro sistema nervioso, alteran todo nuestro sistema hormonal. El cortisol, que es la famosa hormona del estrés, empieza a mantenerse muy, muy alta y constante. Al no haber relajación, lo que sucede es que vamos a tener a nuestros empleados o incluso nosotros mismos, al estar obsesionados con la productividad y con el trabajo persistente, vamos a tener primero irritabilidad. Nos vamos a empezar a disgustar
por cualquier cosa. Vamos a sentirnos sinceramente que no queremos estar ahí. Y eso no significa pereza, no, significa que ya nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, no quiere nada que ver con eso, que sabe que en cualquier momento podemos explotar y manifestar expresiones agresivas contra personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Las Querido personas... Eduardo, permítame comentar un poquito más al respecto, porque como tú hablas de tu experiencia médica, este síndrome de burnout se dio inicialmente con áreas profesionales específicas, que era la médica por esta sobreexigencia tan fuerte que se da en los ámbitos de salud, y era el área docente, que también hay una sobreexigencia. Pero hoy en día, como tú dices, esto se está presentando ya a nivel general en todo ámbito profesional y laboral, justamente por esta prisa, por esta sobreexigencia, por este temor, por esta necesidad económica y por un liderazgo muy mal ejercido, un liderazgo tirano, viendo al empleado como producto del producto. O sea, hay una deshumanización tremenda en el concepto del empleado, el empleador. Y hay una deshumanización tremenda en el sentido de la autorresponsabilidad de mis límites. Como tú dices, hay personas que están en este estrés crónico y constante que ya se retiran y renuncian, pero hay otros que se ven sometidos a ello y tienen que tolerar, quieren renunciar, pero no llegan a renunciar. Y esto ejerce el estrés crónico que tú estás comentando, esto que luego se va a somatizar, esta despersonalización de ya no querer estar ahí, esta autoestima destrozada y esta irritabilidad. Pero no solamente, para que puedas continuar con el tema descriptivo de todo esto, no solamente esto le ocurre a las personas que tienen la presión ejercida externa de un ámbito empresarial, sino también a aquellas personas que nos apasionamos por lo que amamos y hacemos y nos identificamos con esa empresa, con esa labor, y ahí la autorresponsabilidad. ¿Por qué? En mi caso, yo vivo enamorada de toda mi actividad, vivo apasionada de todo lo que yo hago, pero si no tengo esta autoconciencia de estos límites, de esta priorización, en algunos momentos me he sentido bloqueada, he empezado a estar bloqueada, he tenido agotamiento mental. Este cansancio, gracias a Dios, no llegó a un tema crónico, pero sí empecé a somatizar fisiológicamente ello. Con dolores de cabeza, en algún momento compartimos un poquito al respecto y te decía, amo lo que hago, pero a veces siento que no puedo más. Entonces, esto estar consciente de qué me está ocurriendo y esta autopresión ejercida enmascarada por el placer y la pasión que uno hace porque es independiente, autónomo o tiene su propia empresa. Entonces también ahí tenemos que mirar para este síndrome de agotamiento laboral, agotamiento pasional, que involucra todo esto. Adelante, por favor. Mira qué interesante lo que dijiste. Nos enfocamos muchísimo, muchas veces, en nuestros proyectos, en nuestra pasión. Y eso está bueno, está bien. Incluso poder llegar al punto de olvidarse de que el mundo existe, porque estamos tan obsesionados, no la palabra, tan enfocados en algo que nos apasiona, es bueno hasta cierto punto. Pero lo dijiste muy claro. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Tenemos que ser conscientes de nuestras aptitudes y de los espacios que necesitamos para poder ser más productivos. Empezamos esta charla hablando de que muchas veces tenemos el miedo de que nuestros colaboradores, que nuestros equipos tengan espacios libres porque eso pueda significar pérdida de productividad. Y lo dijiste muy bien. Es decir, el síndrome de burnout inició en el ámbito médico y en el ámbito educativo. ¿Por qué? Por las exigencias que eso conlleva, por las responsabilidades que eso conlleva. Pero nunca nadie empezó a ver
que eso también estaba enfermando al personal, a las personas con las que deberían llevar salud o deberían llevar educación. Y ahora se está llevando al ámbito, a todos los ámbitos prácticamente empresariales y comerciales, institucionales, etcétera. Incluso hasta familiares muchas veces. Entonces, hablábamos acerca de esas consecuencias. Decías que el estar sumamente estresado puede provocar somatizaciones, y es cierto, pero también puede provocar enfermedades. El hecho de tener estar en modo de defensa constantemente activa nuestro sistema simpático, que es el que se encarga de regular nuestra manera de defensa, nuestro modo de defensa ante peligros, muchos de los cuales generalmente son infundados. Pero ¿y qué puede pensar el padre de familia que es el único sustento de su empresa, de su casa, cuando el jefe, en vez de sentarse con él y conversar, llega y le dice y simplemente lo regaña y ojalá enfrente de todos los compañeros porque no alcanzó la meta de este mes? Puede pensar que puedo renunciar, pero ¿y quién va a llevar comida a mi casa? ¿Quién va a alimentar a mis hijos? Y entonces eso va a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca, que va a provocar hipertensión, va a provocar un aumento del metabolismo digestivo, incluyendo el páncreas, que puede provocar diabetes, va a provocar una disminución de las defensas de nuestro organismo, que puede provocar cáncer y susceptibilidades a enfermedades, que va a disminuir aún más la productividad de esa persona. Entonces no solo la somatización, estamos hablando de un estado crónico de enfermedad. Y va a Me provocar decías, trastornos en el sueño, que una vez que una persona no duerme, esto es fundamental y aportaremos un poquito, la importancia del descanso y del dormir bien está más allá de la consolidación de los procesos de aprendizaje, porque cuando dormimos, todo lo que hemos aprendido se consolida en nuestra memoria, en el hipocampo, que es fundamental. Por eso es que es importantísimo el descanso para las personas que estudian, los alumnos universitarios, e incluso nosotros que permanentemente vamos aprendiendo y estudiando en un estado siempre de alerta y aprendizaje. Es fundamental. Y se gestiona y se autorregula toda nuestra fisiología, todo nuestro tema emocional, la recarga energética para el día siguiente, pero acá hay algo fundamental, que es la limpieza del desecho cerebral, porque mueren células en todo el cuerpo día a día, también nuestras neuronas cerebrales mueren, y cuando dormimos, mediante el líquido cefalorraquídeo por el sistema linfático, pues se da esa limpieza cerebral, ese lavado, ese washing, brainwashing, ¿no? Este lavado cerebral que es fundamental, porque cuando no existe esta limpieza en el descanso adecuado, ¿qué pasa? Esos desechos están deteriorando todos los procesos y las neuronas ahí, y es un candidato maravilloso y perfecto para sufrir deterioro neurocognitivo, Alzheimer, Parkinson. ¿Y de qué manera puedo yo contribuir a esta limpieza cerebral, aparte de dormir? Tiene mucho que ver también, de acuerdo a los estudios de la neurociencia, la posición corporal. En esta comunicación mente-cuerpo, que mi cuerpo pues influye mucho en mi cerebro, en mi mente, y mi cerebro se conecta a mi cuerpo. Por eso es que se afecta el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el tubo digestivo, la microbiota y hormonal, bioquímico y todo, y empieza a generar estas enfermedades. Pues también la postura del cuerpo influye mucho en nuestras funciones cerebrales. ¿Y cómo es recomendable dormir para que esta limpieza sea efectiva? Te pregunto a ti, ¿de qué manera? ¿En qué posición? Si lo sabes o todavía no. no, mira, realmente es importantísimo, y eso que dijiste, y no solo recordar que en el hipocampo también está toda neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Entonces, toda esa parte es importantísima. La mejor forma de dormir es volver a nuestro estado embrionario, en la posición embrionaria, con las piernas recogidas, con la de medio lado. No traten de dormir boca arriba,
en lo posible, porque generalmente eso va a provocar muchas molestias lumbares, cervicales. No utilizar almohadas muy altas ni muy bajas para que nuestra cabeza esté en una posición fisiológica. Y buscar nuestra forma, nuestra mejor manera. Ahora, no solo es la posición en la forma de dormir, es también la posición en la cual nos manejamos durante el día. Y bien lo dijiste, nuestra conexión cuerpo-mente. Si tenemos una actitud de derrotista, de que todo me va a salir mal, Nos agachamos. nos agachamos y andamos caminando así como arrastrando los pies, nuestro cerebro va a entender que estamos mal. Pero aunque estemos bajo circunstancias muy severas y tenemos una postura de bienestar, de estoy bien, de que vamos a ir adelante, nuestro cerebro lo va a creer. Porque nuestro cerebro, nuestra mente, principalmente, es muy frágil y es muy crédula. Todo lo que le digamos lo cree. A la Entonces, orden, capitán. Sí. exactamente. Agachado, ok, estás triste y hay todos los neuroquímicos necesarios para ponerte en estado de tristeza y para estimular los recuerdos más tristes de tu vida, te viene esa rumia mental porque está obedeciendo a ese proceso. Pero si tenemos una posición erguida, pues la comunicación es me siento bien y estoy bien, y tu cerebro automáticamente va a obedecer y va a procesar esa información y va a haber estas reacciones bioquímicas internas que va a afectar toda tu fisiología. Entonces, qué importante es esta postura al dormir de costado, como lo mencionas, maravilloso. Hay muchas personas que duermen rectas, pero con todos estos avances de la neurociencia, pues ya nos invita a adaptarlas a una habitualidad para adquirir estos hábitos saludables para nuestra vida y para prevenir muchas situaciones. Esta interrupción fue buenísimo porque también mediante vamos avanzando con el tema, pues damos unos tipsitos de que es importante dormir porque los trastornos, lo primero que en un cuadro de estrés se presenta es trastornos en el sueño. Indicativos del estrés son 4: trastornos del sueño, mal aliento, así te laves la boquita, ¿no? Problemas digestivos e irritabilidad. Si alguno se identifica con esos 4 síntomas, señores, pongamos atención. Adelante, por favor. Sí, exactamente. Esos son los 4 síntomas cardinales. ¿Y por qué sucede la parte del aliento y la parte digestiva? Por lo que hablamos antes, nuestro sistema simpático empieza a paralizar nuestro estómago para llevar sangre a nuestros músculos para huir o atacar, y ahí estamos en irritabilidad. Y entonces tenemos una fermentación de todo nuestro sistema digestivo. Ahí es donde empiezan las gastritis, las colitis y todos los trastornos, diarreas, estreñimiento que puedan afectarte, esofagitis, que es la sensación del ácido que te sube aquí, te quema y te deteriora lo que es la parte productiva. Ahora bien, vean que hablamos del sueño, de la postura del sueño, hablamos de la postura durante el día con una actitud de triunfo, digámoslo así, una actitud de que todo va a salir bien. La alimentación, fundamental. La alimentación es indispensable. Una mala alimentación, exceso de bebidas alcohólicas, exceso de grasas, exceso de azúcares, ojalá los procesados, que además de provocarte obesidad, va a desencadenar un montón de enfermedades, también va a deteriorar la parte cognitiva de tu cerebro, porque entonces vas a tener una sobrecarga energética que más bien en vez de aumentar tu productividad y entrar en tranquilidad, va a obtener todo lo contrario. Vamos a estar Querido más Eduardo, irritables. permíteme, Ah, esta ah, mala alimentación y fritura, sobre todo esta chatarra y fritura, afecta también tu amígdala cerebral. Genera una proteína que afecta a la amígdala cerebral, y aquí hay una razón de por qué hay 2 tipos de depresión: la exógena, motivos externos, que uno de los motivos puede ser el burnout, ¿no? El síndrome de burnout, que también te dan esa sintomatología, y hay motivos endógenos internos. Entonces, la depresión más difícil de tratar es la endógena. ¿Por qué? Porque es una alteración bioquímica. ¿Y qué produce
esta depresión endógena interna, alteración bioquímica, fisiológica, la alimentación, la mala nutrición. Y en uno de los últimos descubrimientos y aportes de la ciencia que debemos tenerlo presente es de que la alimentación con mucha fritura genera esta tendencia, altera esta bioquímica específicamente en la amígdala cerebral, que tiene tanto que ver con nuestra conexión social, con nuestra fijación de la mirada, con nuestra lectura facial, con nuestras habilidades socioemocionales y con todo ello. Entonces, todo esto se transforma en una percepción no saludable. Adelante, por favor. Exactamente. Sí, empezamos a ver la percepción no saludable, como bien dices, y recuerda que todo lo que nuestro cerebro piensa, o bueno, recibe, lo manifiesta. Si nosotros vamos y pensamos, hoy va a ser un día fatal, como decía Víctor Cooper, de todo lado te van a llover las galletas. A la orden, porque va a haber como un radar todo lo fatal en tu entorno. Exactamente. Es por eso que nuestro cerebro es tan excepcional y poderoso que tiene esta capacidad, pero al ser humano le resulta mucho más fácil enfocarse en lo difícil porque es lo más fácil, quema menos energía que realmente trabajar en un constructo y edificación arquitectónica a favor de uno. Porque tendemos mucho a ver lo negativo. Exacto. Tendemos mucho a ver lo negativo. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar como seres humanos. Y empezar a ver las posibilidades y no simplemente las cosas negativas. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien está entusiasmado porque quiere comprarse un carro o se acaba de comprar un carro blanco, empieza a ver carros blancos por todo lado. Dice, mira qué rollo, hay un montón de carros blancos por todas partes. Mentira, son los mismos carros blancos. Lo que pasa es que tú tienes un carro blanco que era tu sueño y ahora lo ves en todas partes. Ya empiezas, tu cerebro empieza a identificarlos por todos lados. Entonces, esa es parte de las situaciones. Y veamos, y lo dijiste muy bien ahorita cuando empezamos el programa, el autoliderazgo. Amigas y amigos, nadie puede ser líder en este mundo si no es capaz de liderarse a sí mismos. Hablamos también acerca de conocernos, saber cuándo ya estamos en un punto de peligro con nuestro sistema, cuando ya estamos irritables, cuando ya estamos que si nos hablan, brincamos y estamos dispuestos a atacar, verbal o incluso físicamente. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no, hay que hacer un alto. Y eso, por eso es tan indispensable. Y las grandes fábricas y las grandes industrias transnacionales manejan ese concepto muy, muy claramente. Les dejan espacios a las personas para que tengan momentos de relajación, para que dentro de las horas laborales, para que tengan momentos en que puedan hacer otro tipo de actividades que no sean única y exclusivamente alcanzar la meta que están pidiendo. Steve Jobs en Apple era una de sus estrategias principales. Le decía a su gente, ok, en este momento dejen todo lo que están trabajando y vayan y trabajen en algo que les interese a ustedes, que los apasione. Pero ahorita habló muy bien la palabra, eso que nos apasiona. Porque cuando trabajamos en lo que nos apasiona, no sentimos el cansancio, no sentimos la necesidad, a veces ni siquiera de ir al baño, ni de comer, ni nada. Simplemente estamos en aquello que nos apasiona. Y es ahí donde somos más productivos. Entramos en un estado de catarsis en que estamos simplemente enfocados en eso. Y puede pasar todo un elefante alrededor de nosotros, no nos damos cuenta. Y es ahí, amigas y amigos emprendedores, empresarios, donde ustedes van a encontrar la mayor fortaleza de su personal, porque su gente va a estar trabajando con amor, porque su gente va a estar identificada, porque su gente va a sentir que ustedes se preocupan por ellos y que son una parte importante de la empresa. Vean que hemos mencionado factores importantísimos. Hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir que son parte de la empresa, que lo que ellos están aportando es importante. Hacerlos sentir que su creatividad puede llegar a desarrollar algo bueno para la empresa. ¿Qué pasó con Kodak?
Kodak, la compañía gigantesca de rollos fotográficos, sobre todo para los que somos un poquito más viejitos, que usamos el rollito fotográfico alguna vez. Lo gozamos. Vean qué interesante. Cuando Kodak vio que empezaba a salir la fotografía digital, dijo que no, que eso era una moda y que no iba a funcionar. Y simplemente rechazó la idea. Y el que inventó la fotografía digital era empleado de Kodak. Kodak en este momento hubiera sido una empresa gigantesca y no simplemente hubiera desaparecido como sucedió. ¿Por qué? Porque tenemos como líderes estar dispuestos al cambio y escuchar a las personas a nuestro alrededor. Darles la oportunidad de que sean creativos, darles la oportunidad de que tengan momentos de ocio, de relajación, de contacto social con sus compañeros de trabajo. Ahora estamos entrando en el terreno del trabajo, del teletrabajo. Eso, aunque ayuda muchísimo en el tiempo, perjudica muchísimo en la interacción social, porque estamos trabajando única y exclusivamente con la computadora. Aislados. Aislados. Y uno de los protectores cerebrales es la interacción social, es fundamental. Y uno de los estudios que se estuvo dando últimamente en Estados Unidos es esta solitud, este sentimiento de soledad, porque ahí hay una individualidad tan grande y con el teletrabajo esto se pronunció mucho más. Y la soledad no es buena para el cerebro, es un factor de deterioro y de, obviamente, no saludable emocionalmente, pero también hay un deterioro cerebral. La actividad social es fundamental. Y aquí, tomando lo que acabas de compartir, es fundamental también para que una persona, en la descripción anterior, que este padre de familia tiene que llevar a casa el sustento económico, la alimentación, y se ve presionado por una labor de trabajo donde ya se está despersonalizando, está agotado y está perdiendo su salud, pues también se vale reinventarse. Tú estás hablando de cambios y adaptabilidad. Entonces también no es la sentencia del ser humano de tener que estar sometido a esa situación. Es importante aprender a adaptarse a los cambios. Y dentro de esta adaptación hablaste de la creatividad. Esta creatividad tiene que funcionar también en la reinvención. Entonces, si yo soy empleado, ¿cómo puedo reinventar mi vida para dejar de ser empleado y de repente generar por ahí un emprendimiento? O dejar ese empleo para tomar otro y aprender algo que esté más conectado con mis necesidades. Obviamente con una responsabilidad de no renunciar antes de tener otro sustento, pero mirar qué más puedo hacer en la vida. Es que no estoy sentenciado solo a estar, ni condenado a estar en esa posición. Cuando la mente, el cerebro busca, vemos más información, lo nutrimos más, vemos posibilidades, encontramos esas oportunidades. Y aquí comentaste acerca del auto blanco, pues es que donde ponemos el foco es ahí donde vamos produciendo. Y si empezamos a mirar qué oportunidades tengo más en la vida, que ya en este centro de trabajo no estoy siendo considerado, la presión está muy grande y me está deteriorando, he ahí mi autoliderazgo, he ahí la priorización. ¿Por qué? Porque tiene que llevar, si bien el sustento es económico, pero si se enferma, no va a haber posibilidad de que lo haga. Entonces, esta priorización, esta conciencia, estos límites saludables es fundamental antes de llegar a estos términos de situación, pues mirar y buscar qué otras cosas más hay para hacer. Y cuando una persona empieza a desarrollar esta capacidad creativa, pues podría, quizás, yo voy a lo más simple, hacer unos queques y venderlo en la bodega de la esquina. Porque es ponerte en acción. ¿Qué tengo? ¿Qué recurso, con qué recursos cuento aquí y ahora para hacer algo diferente? ¿O qué necesito? Y me pongo a aprender, a buscar ello, y es ahí donde hay esa productividad, porque tu cerebro te va a decir a la orden, y a la orden va a encontrar todo lo que tú necesites. Y esto es fundamental, porque si
nos quedamos en ese punto terrible, pues nuestra vida personal es un desastre, afecta la parte psicológica, social, familiar, y esta despersonalización autómata, porque estoy quemado. Y luego viene lo biológico, ya las líneas diagnósticas mucho más crónicas, y eso sí, ya requiere buscar ayuda profesional. Exactamente. Ahora bien, bueno, estamos, y tenés toda la razón, cuando uno ya ve que no está a gusto en el lugar donde está, uno tiene que empezar a buscar las posibilidades, no centrarse en no estoy a gusto ahí, ya no tengo nada que hacer, no, centrarse en cuáles son las posibilidades de lo que puedo hacer, qué quiero hacer y cómo quiero desarrollarlo. Ahora bien, ¿qué pueden hacer los empleadores o los líderes o jefes para que puedan desarrollarse todas esas situaciones en pro de su propia compañía? Bien decía Henry Ford que lo único peor que capacitar a un empleado y que se marche es no capacitarlo y que se quede, porque te va a dar muchísimos más problemas al corto tiempo. Entonces, aquí es donde entramos en la nueva tendencia de liderazgo, en el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es la visión de las personas y el enfocarse en las personas, en el bienestar de las personas, en su parte emocional, para que ellos puedan desarrollarse. Y una parte muy fundamental es que no siempre el líder va a estar en los puestos de mando. Y eso es importantísimo que lo tengamos presentes. Y si sos dueño, gerente, ten mucho cuidado con eso, porque podrás tener en los puestos de mando personas muy dotadas técnicamente, pero puede hacer que no tengan el manejo emocional de las personas. Cuando yo hice mi maestría en Administración de Servicios de Salud, me dio clases el director de uno de los hospitales más grandes de aquí en Costa Rica, y él me decía, bueno, nos decía a todo el grupo, sobre sus características, que él no era sociable, que él era muy bueno en lo que era el manejo administrativo de números y situaciones, pero que él no era de las personas que si lo invitaban a una fiesta iba, que no era de las personas que saludaban de mano, que no era de las personas que se sentaban a conversar con nadie. ¿Qué tuvo que hacer para poder salir adelante en su gestión? Nombrar a un subjefe que tuviera todo eso de lo que él carecía. Y esta otra persona, sí entraba, saludaba, hablaba con las personas, les preguntaba cómo estaban y se preocupaba por su situación de salud, por la situación que estaba viviendo, si tenía algún problema, le preguntaba. Y eso logró equilibrar su déficit. ¿Qué es lo que vemos muchas veces? Y a mí me ha tocado verlo. El dueño, por ejemplo, de un negocio no tan grande, que llega y le llama la atención a sus empleados enfrente de sus clientes y golpea la mesa. Ese es el liderazgo que estamos acostumbrados. Y ese es el liderazgo con el cual nos han criado. Recientemente, una directora de un área de salud hablaba acerca de que se iba, bueno, ya se pensiona, entonces estaba dando un discurso de despedida. Y me llamó muchísimo la atención cuando dijo, yo sé que a mí me consideran que yo soy una persona que los regaño mucho y que, pero es que entiendan, así fue como yo me formé, ¿no? ¡Qué rigidez! Esa es una rigidez. Estas rigideces son, en psicoterapia, son las neurosis del ser humano. Y esta es la inflexibilidad cognitiva. La inflexibilidad cognitiva es esto, yo soy así y así me aguantas. Me criaron así. Esta es mi forma de ser y no tengo otra. Entonces, me tienes que aceptar
y no aceptan las posiciones de los otros, no respetan a los otros, se imponen. Y ese tipo de rigidez es justamente y flexibilidad cognitiva no dan al proceso de adaptación, de cambio, y es uno de los principales motivos de los estados no saludables del ser humano. Por eso es que este tipo de personas generalmente puedes ver tú a un empleador que es tirano, pero te garantizo que tiene toda la parte fisiológica y biológica y tiene taquicardias, tiene problemas estomacales, porque anda full y volando en un estrés crónico, irritado. La persona que golpea la mesa y que es tirana está en una irritabilidad constante, no hay una gestión emocional y por tanto aquí es fundamental que los empleadores entiendan que esta forma de no respetar a los empleados, porque es una falta de respeto al otro, y también es una falta de respeto al otro cuando no considero que ya tiene un sobretiempo de trabajo, que no sabe a qué hora sale del trabajo, no hay límites en esta cantidad que por ley se sobreentiende que son las 8 horas, no hay un reconocimiento a las horas extras, hay mucha gestión negativa dentro de estos ámbitos empresariales. Entonces, automáticamente que invitan. Y ahora en estas generaciones nuevas, desde los millennials, ya no te están en un trabajo fieles. No me siento bien, no me siento apreciado ni querido, ok, hasta que encuentre el otro y van saltando de un puesto a otro. Ya no se sienten obligados. Y es por eso fundamental el dar un clima de trabajo humano, el liderazgo compasivo, transformacional, humano, trascendental. ¿Por qué? Porque simplemente si no lo hace, va a tener fuga de talentos, no va a haber productividad, porque una persona presionada es como cuando a tu hijo le llamas la atención, lo maltratas y pretendes que tenga buenas notas en el colegio. Lo has bloqueado totalmente, emocional. Todo el área cognitiva, atención, concentración y el área ejecutiva en el tema de trabajos se bloquea. No hay decisiones correctas, no hay productividad, estoy bloqueado emocionalmente. Y aquí existe la autoestima también laboral. Tengo una autoestima personal, pero empiezo a generar una laboral en mi empresa. Y si esta no es validada. Entonces, hay muchos empleadores en muchos entornos laborales que se ponen a condicionar el lugar de trabajo que sea agradable, bonito, pero el trato no es el adecuado. Entonces, más que el lugar de trabajo sea cálido y bonito, es la mirada apreciativa, valorativa al empleado. Simplemente recuerden, el insumo más importante que tenemos en cualquier empresa, institución, organización, son las personas. Nada cuesta un buenos días, un buenas tardes o hasta mañana con una sonrisa. Les aseguro que eso les va a dar a sus equipos de trabajo una fortaleza increíble. Los va a hacer sentirse parte de ese equipo. Ahora mencionabas algo y cuando hablamos del teletrabajo, una de las circunstancias que yo estoy viendo que se está dando es que las personas trabajadoras tienen un horario de trabajo, pero los jefes muchas veces no respetan ese horario de trabajo. ¿Por qué? Porque están en la casa, pueden seguir. Entonces, ok, perfecto. Yo sé que estamos a las 4 y ya tu tiempo terminó, pero ¿podrías alistarme este informe para mañana? Tremendo. No estamos respetando. Y eso se está dando, y se da muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que decía Laura, estamos deshumanizando y estamos viendo a la persona al otro lado de la pantalla como eso, simplemente una pantalla que puede seguir trabajando y trabajando, que no tiene vida, que no tiene relaciones, que no tiene nada con otras personas. Entonces, vean qué importante es que nosotros seamos conscientes de lo que es un buen liderazgo. El liderazgo centrado en la persona, centrado en aquellas circunstancias extra laborales. El poder, ninguno de nosotros
Cuando ejercemos una parte de jefatura, estamos tan ocupados como para no preguntarle a las personas con las que nos encontramos cuando entramos al trabajo: ¿cómo estás? Bienvenido. Me alegro de estar contigo hoy. Y, y aquí está mi mano, porque eso es parte del liderazgo transformacional. Por si tienes algún problema o si tienes alguna duda, la puerta está abierta y podemos desarrollarlo, que es muy diferente a lo que se hace tradicionalmente. Necesito este informe para mañana. ¿Qué es este informe tan malo? ¿Por qué me haces esto? Pareciera que no supieras lo que estás haciendo. ¿Cómo? Imagínate si le dices a una persona, parece que no supieras lo que estás haciendo, ¿cómo impacta su autoestima laboral? Le generas toda una incertidumbre y una inseguridad total y que realmente lo vas a poner en una posición de no saber lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Exactamente. hay un shock tremendo. Y esto sucede con nuestros pequeños hijos, con nuestros adolescentes. Entonces, y se dan en los ámbitos laborales. ¿Y por qué pongo a los hijos y a los adolescentes y a nuestros jóvenes? Porque si a un adulto en un centro de trabajo le dicen eso y cómo pega, fricciona en su ser, imagínate en un colegio, cuando un maestro descalifica a un niño, cuando un padre descalifica a un niño, cuando un docente descalifica a un niño, a un joven. O sea, es tremendo. Y esta parte humana, valorativa, apreciativa, es fundamental. Y no cuesta, no cuesta este contacto humano de saber que en la persona hay una historia y que es un ser humano como tú y que también tiene inconvenientes y adversidad como tú, y sentirse acogido, querido, es fundamental. Es fundamental. Las relaciones asertivas, vínculos que construyen, y somos seres humanos. Entonces tenemos que encontrarnos y darnos en ese encuentro esta identidad dentro del ser. Por eso hablaba del autoliderazgo, ¿no? Qué importante es el autoconocimiento, el autoliderazgo en cada uno de nosotros para ejercerlo desde el primer ámbito, que es la familia, porque ahí repercute también todo. Y luego a nivel social, a nivel laboral, independientemente de qué cargo tengas. Exactamente. Recuerdo en el libro Cómo crear amigos y influir sobre las personas de David Carnegie, que hablaba acerca de una historia de una secretaria que llegaba a trabajar, pero cada vez que la jefe la llamaba, ella se soltaba a llorar. Y el jefe no entendía qué sucedía. Resulta que venía de un trabajo donde el jefe la maltrataba. Y ahora que mencionas a los estudiantes y a los niños y adolescentes, como nosotros como padres o como nuestros maestros traten a nuestros niños y adolescentes, va a influir en su trabajo, en su vida laboral. ¿Por qué? Porque posiblemente van a esperar inconscientemente que los traten igual. Si los tratas mal, ellos van a ir a la defensiva a que los traten, a que posiblemente el jefe los va a tratar mal. Y si encima alimentas esa perspectiva, pues acabases con el futuro prometedor de una persona, con todo tu talento, y lo quemaste. Lo puedes quemar de por vida. Exacto. Eso es, precisamente por eso es que quisimos hoy relacionar ambos conceptos, un liderazgo transformador y con el síndrome de burnout, del quemado. Porque pequeños periodos o inicio del periodo del síndrome del quemado, pues podría tener su corrección. Pero si ya traes eso desde pequeño, hay que trabajar muy, muy intensamente con tu interior para poder desarrollarlo. Hay que trabajar muy, muy intensamente con tus equipos, si estás como en una jefatura o un puesto de liderazgo. Y como les dije antes, no siempre
el líder está en el puesto de mando. Más bien por el contrario, muchas veces el verdadero líder está fuera. Y son aquellas personas que sí sienten esa empatía por la empresa, por la organización o la institución. Y lo dijo muy bien Laura. Estamos en una generación a la que hemos llamado la generación de cristal, porque creemos que son muy frágiles, porque no se adaptan al esquema tradicional en que hemos venido trabajando, de que sabemos que esa persona, pase lo que pase, va a estar ahí trabajando y va a querer trabajar ahí por siempre. Mentira. Las generaciones nuevas prefieren ganar menos, pero estar tranquilos, tener espacio para estar con sus familiares, con sus personas queridas, tener espacio para estar con sus hijos. Esa es la nueva versión que tenemos que tener. Entonces, si estamos como jefes o como líderes, tenemos que valorar esa situación. Es decir, estamos con personas. Ahora estamos entrando en un concepto que me encanta, que es la economía circular. La economía circular radica en que los productos que estemos formando sean más duraderos, sean menos contaminantes, sean menos degradantes para la naturaleza y que el transporte sea mucho mejor, más económico, y quitar esa idea, por ejemplo, de que hacemos lavadoras o teléfonos celulares que a los 2 años van a empezar a fallar para obligar a las personas a comprar. Estamos entrando en una economía en la cual se basa en la persona, en la rehumanización. Y así tiene que ser en tu trabajo. El ambiente laboral tiene que ser un ambiente laboral donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos plenos, donde nos sintamos importantes. Alexander Ping en el año 2000, si no me equivoco, hablaba acerca del nuevo liderazgo. Ya no es aquello de que tienes que darme productividad, no. El nuevo liderazgo tiene 3 componentes importantes. 1, empoderamiento. O sea, yo te digo a ti, necesito una producción de tanto. Tú te acomodas con tu equipo a hacerlo. Puedes empezar más tarde, puedes empezar antes, siempre y cuando tu equipo esté de acuerdo. Pero yo lo que necesito es la productividad nada más. ¿Cómo lo van a hacer? Eso lo deciden ustedes. Maestría, ser buenos en lo que hacemos. No todos podemos ser buenos en todo, ni todos sabemos de todo, pero sí que lo que hagas, lo hagas con amor, lo hagas con pasión, lo hagas con interés. Tercer punto, y el más importante, propósito. Sentir que lo que yo estoy haciendo tiene un significado para la empresa, para la institución o para la organización. Sentir que soy importante. ¿Y cómo se logra eso? Jefe, líder, tú lo vas a hacer. Padre de familia, tú lo vas a hacer. ¿Cómo? Haz que tu hijo, haz que tus empleados, haz que tu equipo de trabajo se sienta importante. Se sientan que lo que están haciendo tiene un significado más allá de la producción y de lo que te van a hacer ganar económicamente. ¿Cuántas empresas en este momento transnacionales tienen un capital social importante? O sea, que además de lo que producen, llevan ayuda social a las zonas cercanas. Llevan educación, llevan letrinización, llevan formación. Son muchas. ¿Por qué? Porque han entendido. Justamente, querido Eduardo, esto se traduce en algo muy importante. Acabas de abordarlo. No, tu capital no es el dinero, no es cuánto inviertas. El dinero no compra valores, el dinero no humaniza. Tu capital son las personas, y las personas que tienen valores, virtudes, porque tú vas a dar lo mismo. Ese es tu capital, esa es tu fuente de desarrollo. Y el dinero, obviamente, que es el objetivo de cada empresa, se va a dar como algo implícito.
como algo inevitable y por ende tu éxito empresarial va a ser el éxito de cada uno de tus empleados. Si se mira desde esta óptica, es que el dinero puede ser un gran capital, pero si luego no tienes personal adecuado porque no se sienten valorados, hay fuga de talentos, renuncias, un movimiento constante de personal, esto va a desequilibrar toda tu estructura empresarial y no va a haber producción. Entonces, tu capital, más que el dinero, es tu personal. Y este personal que tú dices tiene que ser valorado, que tiene que ser cuidado de una manera y un liderazgo humanista integral, detrás del que hay emociones, sentimientos, requiere límites saludables, requiere esa mirada apreciativa y un liderazgo comprometido donde el empleador se pone la camiseta, aquí me quieren, me valoran y aquí tengo un futuro, ¿no? Y ahí va el futuro a prepararse, a recorrerse. Y una empresa que también vea el propio desarrollo de sus empleadores, de sus empleados, el propio crecimiento, su capacitación, no solamente en esas habilidades duras del conocimiento, ¿no? De la hard skill, sino también las soft skill. También trabajar en estas habilidades fundamentales de inteligencia emocional, gestión y todo el tema ejecutivo, que bueno, ya es otro tema, pero que también una empresa comprometida proporciona esta parte humana y este desarrollo personal en sus empleados. Mira, y lo dices muy bien, Laura. Nosotros, cuando estamos en un puesto de jefatura, liderazgo, gerencia, tenemos la obligación de desarrollar el potencial de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque, como te conté con el director de este hospital aquí en Costa Rica, él vio cuáles son sus deficiencias y buscó a alguien que ayudara a compensarlas. Lo mismo tenemos que hacer con las personas a nuestro alrededor, con sus equipos de trabajo. Ver cuál es su potencialidad y pedirle lo máximo en la parte en lo que él es fuerte. No pedirles a todos lo mismo, porque no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen el mismo potencial, las mismas fortalezas. Hay quienes van a ser mejores en tal o cual parte. Van a haber muchos que van a ser mucho mejores en la parte numérica, hablando de las inteligencias múltiples. Van a haber otros que van a ser mucho mejores en la parte de ventas, en la parte relacional. Entonces, ¿por qué si en tu equipo de trabajo tenés una persona que es mejor en la parte numérica, en la parte contable, pero que tiene cierta deficiencia en la parte social y de comunicación, ¿por qué lo vas a poner a esa persona a manejar los equipos de trabajo? Sí, es Requiere un cuestión. conocimiento fundamental de tu personal. Y Exactamente. ahí es donde conectas el talento. Y ahí es donde originas este sentirse bien de tu empleado y dar lo mejor de sí mismo. Y definitivamente cada empleado es un mundo, tiene su propia identidad, sus propios, su individualidad. Y esto es fundamental, pero con ello se genera un equipo. Este es el trabajo en equipo, donde cada cual aporta sus talentos y obviamente sus fortalezas. Querido Eduardo, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia en este momento para despedirnos porque ya estamos en tiempo? Mira, la idea de este programa de hoy, cuando Laura me invitó, es llevarles a ustedes pequeños tips de autoconocimiento y de autoayuda para poder desarrollar las mejores capacidades dentro de tu empresa, para que la gente esté dentro de las circunstancias favorables o desfavorables que tengamos, estén a gustos, estén y se identifiquen con tu visión, si eres el jefe. Entonces, mensaje final, aprende que el bien más valioso que tienes, el capital más valioso es el capital humano, y que depende de ti, de cómo lo comuniques
y cómo te relaciones con ese capital, el que tu empresa progrese o se vaya a la quiebra. Que no te pase lo de Kodak. Teniendo la posibilidad de haber crecido exponencialmente, terminaron fracasados porque no creyeron en su personal, porque no creyeron en la visión de una sola persona que vio algo diferente y un potencial. Entonces, es en ti. Concéntrate más en las personas y menos en los números, en la parte económica. Vas a ver que vas a encontrar un desarrollo empresarial hermoso, grandísimo, y vas a encontrar la lealtad que tanto necesitas para tu empresa. Excelente palabra clave, la lealtad, porque sin lealtad no funciona nada. Y ahí va también de manera funcional el objetivo del programa, prevención. Prevenir justamente el síndrome de burnout, que implica el síndrome del agotamiento, porque un ser humano agotado, cansado, despersonalizado, autómata, no está contando con sus facultades ejecutivas para realmente ser productivo. Entonces, y el autoliderazgo, tú que estás ejerciendo puestos ejecutivos o eres dueño de estas empresas, ¿cómo también estás autoliderando tu vida? Porque de la manera como tratas a tus empleados es que también estás tratando tu vida. De tal forma que no damos ni hacemos, no damos lo que no tenemos, ni hacemos lo que no conocemos, porque al final estamos dentro de una proyección. Y yo, como mensaje final, les invito a tener esta flexibilidad cognitiva permanente, este deseo de aprendizaje, renovación, reinvención, que si no te sientes feliz en ese puesto de trabajo y te estás sintiendo desgastado y has conectado un poquito con este programa, pues es momento de poner límites saludables y priorizaciones en tu vida. Recuerda que si perdemos el cerebro, nos perdemos a nosotros. Les mando un gran abrazo con muchísimo cariño y será hasta un próximo programa. Adiós. Bye, bye.